Es un formulario, creo que no es un formulario, es algo que no lo pueden descargar ustedes, está insertado ahí y solamente lo pueden ver dentro de la plataforma. Bien, lo voy a revisar a ver si es si está solamente en uno de los grupos, de repente no está con el de ustedes actualizado, pero es un documento que está en el Google Drive y directamente yo de ahí lo he pasado, la información de la materia lo pasé a la plataforma. De todas maneras, lo que vamos a ver ahora es lo mismo, para que ustedes vean el procedimiento de diseño de engranaje. Y como le dije en la anterior clase, el objetivo de este diseño es determinar el material del cual debe ser fabricado el engranaje y el piñón. Que eso lo vamos a ver a partir de ahora. De lo avanzado, ¿alguien tiene alguna pregunta? Es decir, lo que vimos con respecto a la geometría de los engranajes, todos los factores de forma que hemos mencionado, una de las formas de utilizar los engranajes, que es utilizarlo como variadores de velocidad. Y en esa parte hemos visto cómo determinamos, por ejemplo, el valor del tren, la velocidad de salida y cuáles son las variables, de qué variables depende la velocidad de salida, por ejemplo, o el tren de velocidad. Y las formas que uno tiene para calcular, ¿no? La relación de velocidad en los engranajes, conociendo los datos ya sea del tamaño o de las velocidades. Y cuando es el tamaño, una variable que tiene que ser conocida y que está relacionada a los dos engranajes que están engranados es, habíamos dicho, su paso. Su paso diametral, que también puede estar relacionado con el paso circular,
pero ahí interviene ya el valor de pi. El, el más corto proceso para encontrar la relación del número de dientes y el diámetro es el paso diametral. Sobre esa parte, ¿alguien tiene alguna consulta? Nada. Sobre la pregunta también del compañero para que complemente la lectura, eh, yo le he dejado la información, no 2 libros, sino 3 o 4 libros. Y el libro que yo me baso para la parte procedimental del diseño, porque utiliza la misma nomenclatura, es el Robert Mott y uno de los libros que tenemos de la colección Schigel, creo que es el que yo tengo ahí en la plataforma. De la colección Schigel hay 3 libros, uno que es elemento de máquina, diseño de elementos de máquina, otro que es diseño mecánico, y hay un libro que es el manual del ingeniero mecánico, que hablan de los mismos temas, ¿no? En algunos con más detalle que en otros, ¿no? Después tienen el FAIRES también. Así que información para que ustedes lean y puedan tener un resumen y hacer sus consultas. Tiene, no, si no lo tiene, digamos, que lo voy a revisar. Si no lo tiene resumido, ya es que es muy comodín también, ¿no? Porque también tienen que leerlo, pues, ¿no? Ahora, si me dice que no lo puede encontrar el libro porque no está en la plataforma, el libro es de acceso gratuito, está en internet. Cualquiera de esos libros uno lo puede descargar. Bien, entonces voy a entrar yo al diseño de engranajes rectos. Ya decía que con respecto a los engranajes, en detalle vamos a ver solamente los engranajes rectos. Sin embargo, les he mencionado que existen diferentes tipos de engranajes, que es por la forma del diente, es decir, por la geometría del diente. Hemos hablado de engranajes cónicos, engranajes helicoidales, en doble B o tipo B. También hemos hablado de los tornillos sin fin, que su procedimiento de diseño es el mismo. Lo único que varía, digamos, es la forma en que calcula los esfuerzos, porque el esfuerzo en un diente de engranajes rectos, que se considera como si fuera una viga simplemente apoyada, el esfuerzo generalmente queda perpendicular al plano del diente. Y si el diente es cónico, por ejemplo, ya el esfuerzo no queda en forma perpendicular porque tendría que ser afectado por los ángulos del perfil del diente o por el ángulo de la forma del diente. De la misma manera, el que es de helicoidal. Así que entrando en detalle con este tema, voy a empezar con este resumido, digamos, que tengo acá, que básicamente dice que los engranajes
en el diseño de engranajes para que sean seguros, se debe contemplar lo siguiente, dice, ¿no? Las fuerzas que se ejercen sobre los dientes cuando giran y transmiten potencia. Es un elemento que tengo que conocerlo, debo tenerlo, la información para poder calcularlo. Los métodos para fabricar los engranajes, el grado de precisión y calidad. Tengo que conocer información sobre qué tipo de engranaje es y la calidad con la cual está fabricado. Le puedo preguntar a alguien a ver que me diga qué significa, digamos, la calidad en los engranajes. Es lo que está en el cuestionario que vamos a ver enseguida. ¿Qué me dice Chung? Que la calidad está referida a la precisión y se representa con un número. Con un número según la norma ACMA. Bien, entonces, cuando voy a diseñar yo los engranajes, los elementos que debo que tomar en cuenta, volvemos a hablar de los esfuerzos, los métodos de fabricación, el grado de precisión, el grado adecuado de calidad de acuerdo a su uso, los materiales de los cuales se los puede fabricar para obtener algún funcionamiento óptimo, manejar las normas ACMA y un análisis adecuado de esfuerzos para determinar las relaciones de las fuerzas aplicadas, la geometría de los dientes del engranaje y otros factores que a veces, bueno, también tienen que ser parte de la información, ¿no? Entonces vamos a ver cómo encontramos o cómo tenemos que obtener la información para poder hacer nuestro diseño. En primer lugar, debo conocer la potencia a transmitir, el tipo de máquina a la que se entrega la potencia. Pueden ir viendo ustedes en su formulario. Engranajes rectos. En el formulario tienen esa información. ¿De dónde van a encontrar, por ejemplo? Bueno, la velocidad de la línea de paso ya sabemos cómo encontrarla. La relación de velocidad también la conocemos. El paso diametral, conocemos cuáles son sus relaciones de acuerdo al aspecto de la geometría, ¿no? Bien, entonces necesito conocer la potencia a transmitir y el tipo de máquina al cual voy a transmitir la potencia. Pueden ver ustedes en su formulario, está la información, dice, por ejemplo, la fuente de potencia puede ser uniforme, de choque ligero o choque moderado. Si yo tengo un motor eléctrico, una turbina hidráulica o tengo un motor multicilindro. Y la máquina impulsada o la máquina conducida puede ser también un motor, o más bien puede ser de choque uniforme, ligero, moderado y choque pesado. Y en cada una de esas varianzas tiene sus, específicamente los equipos que competen, digamos, por ejemplo, a un choque ligero, yo podría clasificarlo ahí, los ventiladores, transportadoras con carga uniforme. Y si es choque pesado, por ejemplo, un molino, una trituradora de rocas, y ahí voy teniendo, digamos, una clasificación. Y eso lo voy a encontrar en tablas, que lo pueden ver debajo de la tabla 9.2. La tabla 9.2 le da el número de calidad recomendado para ciertos equipos con los cuales
voy a hacer, para los cuales voy a hacer el diseño, por ejemplo, para un horno de cemento o para una máquina de fabricar papeles o máquinas de medidores de gas para taladro. Y así vienen diferentes números, ¿no? Bien, aquí hay algunas fórmulas que ya son conocidas. Y habíamos dicho que los engranajes tenemos entonces nosotros un par torsional que se produce al transmitir la potencia. Y aquí en la lámina pueden ver un motor eléctrico que es, digamos, la fuente de energía. En esta parte de acá tenemos un acoplamiento directo que en el último tema vamos a ver todo lo que concierne a los acoplamientos. Y en esta parte tengo, por ejemplo, uno de los engranajes. Vamos a llamarlo el engranaje A o el engranaje B. Y este es el otro engranaje. Como hemos definido, aquí tendríamos nosotros el piñón y este simplemente sería el engranaje. Vamos a ver también que donde van apoyados los engranajes, las ruedas dentadas, las poleas, necesitan los apoyos como estos de acá que están aquí, que vienen a ser los rodamientos. Bien, aquí podemos ver que desde un motor eléctrico, por medio de un acople, le llega a un eje en el cual está acoplado un engranaje, o puedo tener un sistema que directamente desde el motor eléctrico, yo tenga mi engranaje y aquí directamente tengo el otro eje. Entonces aquí tengo mis ejes que son paralelos. Acá también tengo mis ejes que son paralelos, pero estoy utilizando los acoplamientos, ¿no? Fíjense, este es el piñón y este es el engranaje. Bien, para hacer un análisis de los esfuerzos, aquí tenemos la forma en que lo vamos a representar, solamente considerando su línea de paso o la circunferencia de paso o el círculo de paso, sin tomar en cuenta, por ejemplo, sus dientes, ¿no? Porque bien podría ser el engranaje que tenga sus dientes, este otro también tendría sus dientes, pero para poder representarlo, solamente vamos a colocar su circunferencia de paso. Para poder unirse al eje, todos llevan una chaveta. Obviamente no es la única forma de unir estos elementos al eje, pero hasta ahora lo que conocemos son las cuñas o chavetas. Nuevamente la representación, este vendría a ser el piñón y este vendría a ser el engranaje. El sentido de giro, si el piñón, por ejemplo, gira en sentido horario, el engranaje va a girar en sentido antihorario. Algo que tenemos acá también en esta información, vemos en este punto de contacto, si este gira en este sentido, es decir, voy a poner simplemente el diente de este engranaje acá,
y voy a colocar, por ejemplo, el diente de este otro engranaje acá. Este es el piñón y este es el engranaje. Este es el que va girando así, por lo tanto, tiende a moverlo a este aquí hacia el otro lado, para que gire para este otro lado, y en este punto se produce una fuerza que por un lado entonces produce una acción y por otro lado hay una reacción. Es decir, el piñón produce una acción en el diente del engranaje, pero por el principio que existe o por las leyes de Newton a que a toda acción se opone o existe una reacción, entonces el engranaje produce una reacción sobre el piñón. Eso es lo que está mostrando acá, que en este punto hay una que viene en este sentido y hay otra que viene en este sentido, para que el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces, ya habíamos definido el par torsional es igual a la potencia dividido la velocidad, y habíamos definido también que para tener estas unidades en libras por pulgada, esto es igual simplemente para tener las unidades. Eso es el par torsional. Esto es potencia y esto es velocidad, donde la potencia tiene que estar en HP y la velocidad tiene que estar en RPM. ¿Qué más necesitamos conocer? En la figura, el eje de entrada transmite la potencia desde el acoplamiento hasta el punto donde está montado el piñón, y por medio de la cuña transmite la potencia del eje al piñón. Es decir, el eje del motor eléctrico a través del acople le pasa al eje en el cual va montado el piñón. El eje que está en el piñón, por medio de la cuña, le transmite la potencia al piñón. La potencia del eje al piñón, dice. Entonces, los dientes del piñón impulsan los dientes del engranaje y transmiten potencia al engranaje. Entonces, el sistema está acoplado adecuadamente, pero la transmisión de potencia implica la aplicación de un par torsional durante la rotación a una determinada velocidad. El par torsional sabemos que es igual a la fuerza por la distancia o a la fuerza por el radio. Es decir, T es igual a F por R. El par torsional es el producto de la fuerza que actúa tangente al círculo de paso multiplicado por el radio. En lugar de poner F, nosotros vamos a utilizar WT para identificar la fuerza tangencial que se produce en los dientes engranados. Es decir, WT para indicar la fuerza tangencial. Entonces, ¿qué es WT? Es la fuerza que ejercen los dientes del piñón sobre los dientes del engranaje. WT es la fuerza que ejercen los dientes del piñón sobre los dientes del engranaje. Vamos a decir que sería la acción. Y la reacción, que vendría a ser la fuerza que ejercen los dientes del engranaje sobre los dientes del piñón, pero actúan en sentido contrario.
Si los engranajes giran a una velocidad constante, transmiten potencia uniforme y el sistema está en equilibrio. Por el principio de acción y reacción debe existir una fuerza tangencial igual y opuesta que ejercen los dientes del engranaje sobre los dientes del piñón. Lo que acabo de decirle, ¿no? Siguiendo el flujo de potencia, la fuerza tangencial sobre los dientes de los engranajes produce un par torsional sobre el engranaje igual al producto de del radio de paso por la fuerza tangencial. Como las dos fuerzas son iguales y el engranaje y el radio de paso del engranaje mayor y del piñón, el par torsional sobre el engranaje a la salida es mayor que el par torsional comparado con el par torsional a la entrada. Si el par torsional T es igual a la fuerza por el radio, y aquí tengo un engranaje y aquí tengo otro engranaje, es decir, si las fuerzas son las mismas, estos radios, estos diámetros o los radios son diferentes. Por lo tanto, el par torsional del piñón es mucho menor que el par torsional del engranaje. Lo que varía aquí, si esta fuerza, ya sea que lo llamamos WT del piñón es igual a WT del engranaje, y tienen radios diferentes, el R1 es diferente al R2, por lo tanto, el torque, digamos, en el piñón, que es igual a WT por su radio, y el del engranaje es igual a WT por su radio. Este torque en el engranaje va a ser mayor que en el piñón, por esta razón que les estoy mostrando acá, porque su radio o su diámetro es mucho mayor. Partiendo del concepto de que el torque es igual a F por R, y llamando F igual a WT, entonces me queda que el torque es igual a WT por R. Entonces, a toda acción se produce una reacción. Bien, y aquí tenemos la geometría de un par de engranajes que está debidamente engranado. Este es la dirección que tiene el piñón y esta es la dirección que tiene el engranaje, el sentido de giro. Entonces habíamos dicho que en este punto de acá la fuerza que produce WT o que produce el piñón, aquí tenemos dos tipos de fuerzas. Una que viene a ser WR. Primero tengo esta que es WT y la otra que es WR. Y aquí tengo WR del piñón y WT del piñón. Vamos a hacer el análisis de estas fuerzas cuando veamos nosotros el tema de diseño de ejes. Por el momento nos interesa conocer solamente la fuerza tangencial. Engranaje impulsado, dicen la fuerza tangencial y radial sobre el engranaje conducido. Es decir, estas son las fuerzas que produce el engranaje sobre el impulsado. Fuerza tangencial y radial sobre el engranaje conducido.
Este es el conductor y este viene a ser el conducido. Bingo. Bien, entonces definida, digamos, nuestra fuerza tangencial. Y esto está mostrando WT, WR y WT. Es decir, en el diente del engranaje, si nosotros aquí quisiéramos ver los dientes del engranaje, este es un engranaje que está mostrando los dientes. En la parte, y vuelvo a decir, este es el diente que estaría acoplado con el diente de... En este punto de acá, que lo llamamos el círculo de paso, se produce la fuerza tangencial o la llamamos WT. Pero a su vez también este diente de acá hace presión acá y tenemos WR. Eso es lo que está mostrando acá. El engranaje impulsado entonces recibe una fuerza tangencial y una fuerza radial. Bien, esto con un poco más de si quieren ver un poco más la figura, aquí tienen entonces el diente, la forma que tiene un diente recto. Ya lo habíamos mostrado ahí. Normalmente tiene esta forma. Este es su círculo de paso. Y aquí es donde medimos el paso diametral. Entonces, en este punto, fíjense, a la altura media del diente actúa una fuerza WT, una fuerza WR y también hay una fuerza normal, donde se forma un ángulo de presión, que ya dijimos que el ángulo de presión del diente está en función al tipo de curva involuta y normalmente tenemos 20 grados, 25 grados y 14.5 grados. Entonces, en ese punto del diente intervienen estas tres fuerzas. Fuerza normal WN, la fuerza tangencial WT y la fuerza radial WR. Y además le decía que el diente de un engranaje actúa, las fuerzas actúan como si yo tuviera una viga simplemente empotrada donde estoy aplicándole una carga y que por efecto de esta carga se produce un esfuerzo flexionante en el diente del engranaje. Bien, algo más de la geometría que ya está definida en el engranaje, en el diente del engranaje vamos a decir que debido a la forma involuta que tiene el diente, la fuerza total que se transfiere de un diente correspondiente actúa normal al perfil de la involuta. Esta acción se representa con WN y la fuerza tangencial WT es la componente horizontal de la fuerza total y existe una fuerza vertical. Es decir, lo que me dice que en este punto, de acuerdo al tipo de curva involuta, esta vendría a ser la fuerza resultante y toda fuerza resultante tiene una componente RY y tiene una componente RX. Entonces, en esta posición,
y no quiero que que vayan a creer que siempre el WT está en el eje horizontal, porque vamos a ver que no siempre está en el eje horizontal, pero de acuerdo a esta posición, aquí yo tendría una componente horizontal y una componente vertical. Bien, ¿cómo calculamos esas magnitudes de esa fuerza? También lo tienen en la fórmula y dice la fuerza tangencial WT es igual a 126.000 por P dividido N dividido D, para que la fuerza me dé en libra. La potencia es igual a la fuerza por la velocidad lineal, WT por BT. Por lo tanto, la fuerza tangencial es igual a la potencia dividido entre la velocidad. Y para que las unidades de la potencia de la fuerza me den en libra, también puedo expresarlo como 33.000 por P dividido WT. Esto de acá ya lo conocemos, es el torque, el par torsional, que es igual a 63.000 por P sobre N. Bien, la forma entonces para calcular WT, tenemos estas dos fuerzas, 1 y 2, que ustedes lo tienen en su formulario. Si le van haciendo un seguimiento, van a encontrar correctamente. Y también podemos encontrar que WR, la fuerza radial, es igual a WT por la tangente del ángulo de presión del diente. Y la fuerza normal WN es igual a WT dividido entre el coseno del ángulo del perfil del diente. Bien. Vamos a hablar ahora del número de esfuerzos flexionantes, que es el que se utiliza para tal como le decía, el diente de un engranaje actúa como si yo tuviera una viga simplemente empotrada y en la cual le aplico una carga. El esfuerzo es igual a la carga dividido entre el área. Este principio es el que vamos a utilizar para hacer el análisis de del esfuerzo. Esfuerzo flexionante, que luego para poder referirlo a un catálogo o a una tabla de referencia que tiene los datos, se utiliza para el cálculo el número de esfuerzos admisibles, el número de esfuerzos admisibles en los dientes de los engranajes. Pero antes de eso vamos a terminar describiendo algunos detalles como es la manufactura de los engranajes, los métodos más usados, el fresado, el perfilado, el troquelado, la calidad de los engranajes. En los engranajes la calidad es la precisión que tienen las propiedades específicas de un engranaje. Los factores que miden el caso típico para determinar la calidad están el alineado, el perfil del diente y el radio de raíz o el descentramiento. Las normas de calidad, las cantidades permisibles de variación en la forma real de los dientes se especifican por la norma ACMA con un número de calidad.
La ACMA es la Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes y me lo asocia con un número. O sea, el grado de permisibilidad que tiene la calidad viene asociado a un número. Creo que se lo mostré en la... Le dije la tabla. La tabla 9.2, que ustedes lo tienen ahí en el formulario. Ahí van a encontrar esa información. Los métodos para medir engranajes para determinar la calidad se emplea la medición funcional y la medición analítica. Bien, aquí vamos a ver entonces, partiendo de este diente del engranaje, bueno, ya dijimos, ¿no? Las fuerzas que actúan aquí, WT, WR y WN. El cálculo para la determinación de los componentes del esfuerzo flexionante se considera la fuerza tangencial, la fuerza radial. La fuerza tangencial produce un momento flexionante en el diente del engranaje parecido al de una viga en voladizo. Es decir, la fuerza tangencial produce un momento flexionante en el diente del engranaje parecido al que actúa en una viga en voladizo. Es máximo en la base del diente y la expresión para poder calcular el esfuerzo flexionante es igual a WT por el paso diametral dividido entre F y dividido entre Y. Bien, la expresión, le decía, va a aparecer nuevamente de esto de acá. Esto normalmente viene en PSI, es igual a la fuerza por la unidad de área. En este caso esto es la fuerza. Y esto de acá debería de ser lo que es área. El paso diametral está expresado en... Tienen que tener en cuenta las unidades, ¿no? Como dijimos, era N sobre el diámetro. Si yo reemplazo acá esto de acá, este de aquí es el ancho de cara y aquí el ancho de cara es una medida de longitud, el diámetro también. Entonces aquí me va a dar área. Dice el paso diametral, el ancho de cara, y este es un factor de forma de Lewis. Y se conoce como el factor de forma de Lewis. Lewis es una persona que hizo una investigación sobre las fuerzas que actúan en los dientes del engranaje y determinó que la forma de calcularlo era a través de incluir un factor de geometría, que en realidad lo llama él un factor de forma de Lewis. Para efectos del diseño, esta ecuación se modifica y se recalcula en base a diferentes factores. Entonces aparece la corrección por factor de distribución de carga. Es decir, el número o el esfuerzo flexionante, esto de acá se corrige y voy a seguir teniendo lo mismo, WT por el paso diametral dividido F dividido Y, y le agrego un factor
que se llama un factor de concentración de carga, que es K sub D. Posteriormente esto se modifica y quedamos con esta expresión donde dice que Ft, o más bien esto es igual a Wt por P sub D, F y J, donde J es un factor de geometría y viene a sustituir a la Y. Se conoce como la norma la fórmula corregida de Lewis. Posteriormente aparece la ACMA y interviene a esta misma fórmula. El esfuerzo dice que debe ser igual a Wt por P sub D dividido F dividido J por un factor. Y aquí incluye varios factores la norma ACMA. Incluye un factor de carga o de sobrecarga, un factor de tamaño, un factor de velocidad, incluye un factor de mecanizado del diente y también incluye un factor de forma. De tal manera que esto de acá luego pasa a llamarse S sub T, que se llama el número de esfuerzo flexionante, ya de la norma ACMA, para que lo tengan en cuenta. Toda esta información que estoy escribiendo acá está basado ya en la norma ACMA. Entonces, el número de esfuerzo flexionante basado en la norma ACMA, para el cálculo del número de esfuerzo flexionante ST, se utiliza la siguiente expresión. Wt por PD dividido F dividido J por, estos son los factores que les acabo de mencionar. Un factor de sobrecarga, K sub 0, un factor de tamaño, K sub S, un factor de distribución de carga, un factor de espesor de orilla y un factor de velocidad. 1, 2, 3, 4, 5 factores. Todos estos factores yo los puedo determinar en tabla, en K sub 0, 9,5, K sub S, 9,6, K sub M, la figura 9,18 y 9,19, KB en la 9,20 y K sub B minúscula o B chica en la 9,21. Bien, entonces, este número de esfuerzo flexionante que calculamos está en tablas y me indica las características del material que yo debo utilizar para fabricar este engranaje. Conociendo que este engranaje, ya le decía, P sub D, F y J son características geométricas del diente y Wt es la fuerza. Con esos valores, encontrado un S sub T, puedo irme a tablas y determinar el material. Pero le vamos a incluir algo más aquí a esto. Para ir con el ejercicio hasta el final. Que hay que determinar un número de esfuerzos flexionantes corregido, se llama. O sea, para completar el diseño y poder encontrar el material,
al número de esfuerzo flexionante que yo he calculado, al S sub T, tengo que multiplicarlo, o más bien tengo que corregirlo, dice el fabricante, pero acá a este cálculo le falta un factor de seguridad, dice. Le falta un factor de confiabilidad. ¿Cómo yo me aseguro de que el fabricante lo haya fabricado con todas las características de por ejemplo, de las holguras que tiene que tener, dice, ¿no? Entonces, además de eso, dice, ¿para qué tiempo lo hemos fabricado este engranaje? Es decir, que introduce 3 factores para determinar el número de esfuerzo flexionante ajustado, el S sub AT, en la cual le interviene un factor de confiabilidad y un factor de seguridad. Y entonces aparece el número de esfuerzo flexionante para el piñón y para el engranaje. Se conoce, por ejemplo, que los valores de un factor de seguridad están entre 1, lo más común es 1 y 2.5. Pero los más utilizados están entre 1 y 1.5. A eso se llama factor de seguridad. Y para el factor de tiempo de servicio, o que se conoce como ciclos de carga, también lo vamos a encontrar en gráficas o en tablas, conociendo el número de ciclos de carga. El número de ciclos de carga es igual, es decir, NC es igual a 60 por L. El 60 va a ser un factor de conversión por L, que viene a ser el tiempo, por N, que viene a ser la velocidad, y por Q, que es el número de vueltas que da un diente, digamos, ¿no? O sea, que por lo general el valor de Q es 1. Solamente podría cambiar este valor cuando yo tengo un diente que trabaja con un engranaje loco y un engranaje conducido. Entonces este Q podría ser igual a 2. Quiere decir que es el número de contactos que tiene un diente en cada vuelta. El número de contactos que tiene el piñón en cada vuelta que da es 1. Este valor de acá está en horas y esto está en RPM. Esto es 1. Por lo tanto, aquí me da un valor adimensional. El número de ciclos de carga, digamos, 1000 ciclos, 2000, 3000, 4000, 5000 o 100.000 ciclos, ¿no? Vueltas. Esta es la hora de servicio y con estos factores podemos determinar el número de esfuerzo flexionante ajustado que se encuentra en tablas y poder determinar el material del cual está fabricado o del cual se debe fabricar ese engranaje. Bueno, este es el ejercicio que después lo vamos a ver. Si en el diseño, dice, del problema anterior tiene una confiabilidad del 99% y un factor de seguridad de 1 y una vida estimada de 20.000 horas, entonces yo puedo calcular el factor Y sub N. En esta gráfica, que es la 922, puedo determinar Y sub N con una fórmula o leerlo directamente en la gráfica. Q es igual a 1, me dice que
SF es igual a 1. Me faltaría K sub R es igual a 1 y eso lo saco de la tabla 9. 9.8 y la 9.7. En la tabla 9.8 yo encuentro el factor de confiabilidad. Con estos valores de los esfuerzos de flexionante ajustado, por ejemplo, 32.282 y 24.947, me voy a ir yo a una tabla que podría ser la número 3 o podría ser la número 4, o me voy a ir a una figura 9.10, 9.11 y voy a determinar la dureza del material. Cuando yo determino la dureza del material, luego puedo irme al apéndice 3. Propiedades de los aceros. Y por ejemplo, me dice que aquí yo encuentro una dureza Brinell de 250. Me voy a esa tabla y voy a buscar la dureza Brinell que está en la última columna. Voy a buscar 250 o lo más cercano al 250, porque no siempre lo voy a tener exactamente. Y puedo encontrar, por ejemplo, 262, puedo encontrar 241. No sé si ustedes encuentran otro valor más cercano. 255, ingeniero. 255, dice su compañero. ¿Y a qué material corresponde? Está como OQT 1300. ¿Pero qué material? Pues, ¿es un perdón. 1020 o un...? Es un... Segundito, por favor. 8650. 8650. El segundo. OQT 1300. Entonces dice, el material del cual debe ser fabricado este engranaje es un IC 8650 OQT 1300. Y con eso termina su diseño. Bien, veamos el ejemplo. Y a ver, pueden darse una vuelta y media si ustedes quieren para que hagamos rápidamente y no se estén distrayendo con su refrigerio, su café, que nos va a invitar a ver Sofía Lorena. ¿Está tomando café, no? Bueno, está con ganas de tomar entonces. Un ratingo, yo voy a tomar mi cafecito porque hace frío, unos 5 minutos esperamos, ¿ya? Estoy, ingeniero. Ingeniero, hay una compañera que está en espera porque se le fue su internet. Esas son historias, todo el mundo tiene la misma excusa. Es como cuando usted llega a clase y está pues cerrada la puerta, ¿no? Ya no va. Bien, veamos entonces el ejemplo. Ahí tenemos la información del ejercicio. Y este es el esquema que puede ser el mismo que mostramos para indicar la posición en que se encuentran los elementos estos. Dice, el piñón gira a 1750 RPM y es impulsado directamente por un motor eléctrico.
La máquina del eje de salida es una sierra industrial de 25 HP. La caja de reducción de engranaje es cerrada, fabricado bajo normas comerciales. Los engranajes están montados en puentes sobre cojinetes y los datos son, dice, el número de dientes del piñón es igual a 20 y del engranaje es 70. Tienen un paso diametral de 8. El ancho de cara es 1.5 y el número de calidad es 6. El perfil de los dientes son engranajes con involuta 20 grados. Bien, con esa información vamos a proceder a hacer el seguimiento de todas las características que necesitamos determinar para seleccionar de las tablas un material adecuado para fabricar estos engranajes. Bien, ustedes pueden ver acá, de acuerdo a los datos, y pueden ir calculándolo ahí, el diámetro de paso, entonces, por definición, el paso diametral es igual al número de dientes dividido entre el diámetro, dice, ¿no? Entonces, el diámetro del piñón es igual al número de dientes del piñón dividido entre el paso diametral. El número de dientes del piñón es 20. Y algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este paso diametral para dos engranajes que están en contacto, es decir, que están engranados, tiene que ser el mismo. Caso contrario, no van a poder engranar. Y también acá el ancho de cara debería de ser el mismo porque entran en contacto en toda su superficie. Entonces puedo encontrar el diámetro del piñón y puedo encontrar el diámetro del engranaje. Por ejemplo, era 70 dividido 8. Aquí no lo he calculado eso, pero para que puedan verificar, y tiene que darme 70. Entonces, 70 dividido 8 es 8.7 más o menos. ¿Sí o no? 8.75. 8.75. Con este diámetro, yo puedo calcular la velocidad de la línea de paso. ¿Por qué estoy calculando la velocidad? Porque acuérdense que yo dije que esto de acá necesito calcularlo y lo puedo hacer con esta fórmula, 33.000 por P dividido la velocidad tangencial o la velocidad lineal. Por eso calculo entonces la velocidad. Y la velocidad lineal es igual a pi por d por n dividido 12. Por lo general agarro el diámetro del elemento que es conocido del impulsor porque tengo su velocidad. Entonces, pi por d dividido 12 me da 1145. Si quisiera utilizar y calcular con los datos del engranaje, necesito saber cuál es la velocidad del engranaje, que viene a ser 1750 dividido entre una relación de velocidad. Pero no conozco la relación de velocidad. Sí puedo sacarla, ¿no? La relación de velocidad, el número de dientes
el número de dientes del engranaje dividido entre el número de dientes del piñón. Y esto me da 3.3. ¿Ah? 3.5. 3.5. 3.5. Entonces, la velocidad del engranaje va a ser igual 1750 dividido 3.5. 500. 500 RPM. Ahora sí puedo utilizar y encontrar este mismo valor, que vendría a ser pi por dp, que vendría a ser, o el diámetro, 8.75 por 500 dividido 12. Y seguramente me va a dar 1145. Sí. Entonces está demostrado que sí, lo que se expresa en la teoría se cumple. Entonces yo utilizaré las variables que sean necesarias para poder calcular los valores que necesito para mi desarrollo del ejercicio. Si me lo pidieran, por ejemplo, ¿cuál es la relación de velocidad? Entonces tengo que calcularla, pues, ¿no? Pero es fácil calcular porque tengo los datos. Entonces, con este valor de acá puedo sacar la fuerza tangencial. La potencia que recibe la máquina, como viene directamente del motor, es igual, dice, a 25 HP. Y esto me da en libras ya sus unidades. Ahora sí, ya tengo para mi fórmula, fíjense, mi fórmula es el S sub T es igual a WT, vamos a poner del piñón, por el paso diametral dividido F y dividido J y multiplicado por esto, ¿no? K sub 0, K sub S, K sub M o K sub B y K sub B. Ya tengo esto, el ancho de cara también creo que me lo da, creo que es dato. 1.5 y me falta entonces esto de acá. Me falta esto, todo esto lo voy a sacar de tabla. Figura 9.17, para ir en ese orden, pueden ir a la figura 9.17. Dice para factor de geometría J, para engranaje involuta 20. Entonces, ¿cómo encuentro ese JP? Voy a entrar en el eje. ¿Para qué elemento quiero yo el factor de geometría? Para el piñón. Entonces, en el eje horizontal me voy a entrar al número 20, que es el número de dientes. Y voy a ir a interceptar a una de las curvas que tiene, hay varias curvas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas que empiezan en 17 y terminan en 1000. Voy a ir a intersectar ahí al número de dientes en el engranaje acoplado, dice, ¿no? Y en el engranaje acoplado aproximadamente, no tengo exactamente, está entre 50 y 85, porque el que yo tengo acoplado es 70. Entonces 20, 70 y me voy hacia el eje vertical y encuentro que ese valor es 0.32 o 0.33. A ver,
ver, 20 y agarrando. ¿Sí? ¿Es 0.32 o 0.33? JP dice ahí, bueno, yo anoté 0.335. Y seguramente vamos a sacar diferentes valores porque mucho depende de la precisión con que yo vea el tamaño de mi lámina o de mi gráfico. Pero de esa manera saco el J del piñón. Del engranaje ahora entro con 70 y voy a buscar al valor que se encuentra entre 17 y 25 porque es 20 dientes, ¿no? Y ahí me da 0.42. A lo mucho 0.42 o tal vez un poquito menos. Ustedes pueden ver entonces que esos valores de acá bien podría haber agarrado yo simplemente $0.33 y aquí 0.42. Bien. Ahora me voy a la gráfica, más bien tabla 9.5. Y voy a encontrar el factor de sobrecarga, K sub 0. Y ahora sí necesito conocer, mi máquina impulsada es un motor eléctrico. Ese motor eléctrico tiene una carga de choque ligero. ¿Cómo sé eso? Lo encuentro yo en mi debajo de mi tabla 9.2, fuentes, para fuente de potencia, dice uniforme, ligero y moderado. ¿Qué tengo yo en uniforme? Es un motor eléctrico. Entonces estoy en la primera columna, el motor eléctrico es uniforme. Fuente de potencia, dice, ¿no? Uniforme. En la máquina impulsada, el enunciado me dice que mi máquina impulsada es una sierra industrial. Y me voy ahí a mi descripción y encuentro centrífugas de baja velocidad, no sé si encuentran ahí bombas, compresores, máquina textil, moledoras de carne, impulsoras, herramientas mezcladoras. Y encontramos un valor para ese valor de K sub 0. Y aquí tenemos que ese valor es choque moderado y uniforme, me da 1.5. K sub 0 es 1.5. Es la intersección de la fila de la fuente de potencia uniforme y la columna de choque moderado me da 1.5. Luego en la tabla 9.6, de acuerdo al paso diametral, en este caso el paso diametral es igual a 8, el factor de tamaño, dice K sub S, son relativamente pequeños, dice, ¿no? Entonces me da un valor de 1. Para pasos diametrales mayor o igual que 5, el factor de tamaño es igual a 1. En este caso, P sub D es 8. Tabla 9.6. Bien, el factor de distribución de carga
K sub M, lo voy a sacar de las gráficas 9.18 y 9.19. Ese factor de distribución de carga está expresado con esta fórmula de acá. K sub M es 1 más CPF más CMA. El CPF lo voy a calcular en la tabla 9.18 utilizando una relación FADP, es decir, el ancho de cara dividido entre el diámetro del piñón, y esto es 1.5 dividido 2.5, y me da 0.60. En esa gráfica ustedes ven en la columna, más bien en el eje vertical, tengo desde 0 a 0.45 en la escala, y en el eje horizontal tengo el ancho de cara desde 0 hasta 15 pulgadas. Puedo interpolar entonces yo entre la curva de 0.5 a 1 y encontrar el valor de CPF. Entre 0.5 y 1 agarraría el 0.6, que está levemente superior, y voy a intersectar a 1.5 y encuentro de que ese valor me sale, a ver si ustedes lo encuentran ahí, cuánto pueden leer ahí. Veo un valor muy, muy pequeño. Ahí dice que yo saqué 0.04 y aparentemente está incluso menos de 0.04. Para 1.5 hasta podría decir que es 0.03. Pero puedo calcular ese valor, dice, ¿no? Cuando el ancho de cara está entre 1 y 15, puedo ocupar la fórmula CPF es igual a F dividido 10 veces el diámetro menos 0.0375 más 0.0125. Pueden utilizar entonces esa fórmula y ustedes, a ver, hagan la operación, dividen 1.5 dividido entre 10 por 2.5 menos 0.0375 y más 0.0125 por 1.5. Y van a encontrar un valor de 0.041. Es decir, este valor, si yo utilizo la fórmula, CPF me sale 0.04125. Pueden calcularlo, ¿correcto? Esta es la fórmula. CPF es igual a F dividido de P menos 0.0375 más 0.0125 por F. Cuando F es menor que 1 y es mayor y menor que 15. Si me están siguiendo, entonces van a encontrar esos valores. Luego, el CMA figura 9.19. ¿Qué información tengo para utilizar esas curvas? Ahí tienen ustedes 4 curvas. La primera de arriba dice engranajes abiertos. La segunda dice unidades comerciales cerradas. La tercera, unidad de precisión. Y la cuarta, unidad de extra precisión. La información me dice a mí que mi engranaje es una unidad comercial cerrada. Entonces, viniendo de arriba, voy a utilizar la segunda curva y con el ancho de cara que encuentro en el eje horizontal, voy a encontrar y voy a leer 1.5. Leo aproximadamente 0.15. Es más fácil leerlo ahí
en esta gráfica. 0.15, entonces reemplazo, esto lo encuentro directamente de la gráfica, y si no lo encuentro en la gráfica, si está muy difícil leerlo, utilizo la fórmula que tiene ahí al lado. Bueno, reemplazando estos valores en caso M, obtengo un valor de 1.19. Luego, con la tabla 9.20, puedo calcular el factor de espesor de borde, K sub B. K sub B es figura 9.20. Pero aquí hay una información que me dice, en realidad el enunciado no me dice nada acá. Una unidad comercial cerrada dice fabricado bajo normas comerciales y nada más. Cuando no tengo información suficiente, yo puedo aquí asumir y decir que mi engranaje es macizo, que todos los bordes son macizos y que el K sub B es igual a 1. Eso lo pueden encontrar ustedes bien explicado en la teoría. ¿Por qué utilizo K sub B? Yo les mostraba que los engranajes, puedo tener engranajes de esta manera, y aquí tengo tipo radios, es decir, esto es vacío, digamos. Esto es vacío, o sea, voy colocando, digamos, estos espacios que son vacíos. ¿Por qué? Decía, para evitar que tengan mucho peso. Pero hay otros que son totalmente macizos y los bordes de orilla son reforzados. Y es el caso general en el cual los engranajes tienen este borde de orilla macizo, entonces K sub B es igual a 1. O me pueden dar la información y me dicen, se utiliza MB, que es una relación de respaldo que está expresado entre T sub R y H sub T. Esta es la altura del diente y T sub R es la altura. A ver, voy a decir, si ustedes se fijan, la figura tiene esto de acá, y a partir de acá sale el diente del engranaje. Esto de acá es T sub R, y esta de acá es la altura del diente. Si el borde, digamos, desde el eje, vamos a decir que esté acá, desde el centro, si el engranaje totalmente es macizo, entonces esto de acá, MB va a ser mayor que 1.2, dice. Si MB es mayor que 1.2, entonces el K sub B es igual a 1. Si no sucede eso, entonces tengo que utilizar esta relación. Y si MB es menor que 1.2, entonces K sub B es igual a 1.6 por el logaritmo natural de 2.24 dividido entre la relación de respaldo. Si a mí me dan alguna información que me indique la altura del diente y la altura del espesor del borde
y voy a poner un número por decir esto de acá, no se olviden que H sub T yo lo puedo calcular como A más B, es el adendum más el dedendum. Si yo conozco el paso diametral, dijimos que A era igual a 1 sobre PD y B era igual a 1.5 sobre P sub D. El paso diametral es dato, entonces puedo calcular HT y el T sub R tiene que darme una información para que yo pueda calcular MB. Entonces, si el valor de MB es mayor que 1.2, entonces K sub B es 1. Para esta situación no me está dando, digamos, esa información y yo voy a suponer que MB es mayor que 1. Por el tipo de fabricación, dice a partir de modelos, dice, ¿no? Algo me está diciendo en el enunciado, entonces. Modelo cerrado, comercial, y de acuerdo a las características de esos engranajes, tienen los bordes rellenos y macizos, entonces MB es mayor que 1.2 y K sub B es igual a 1. No siempre voy a utilizar K sub B igual a 1, tengo que calcularlo. Luego calculo K sub B con la figura 921 y la velocidad lineal. Entro yo con el factor de velocidad que es 1145 y voy a intersectar la curva K sub B igual a 6, que es la que está allá arriba. 1000, 2000 y dijimos que esto era 1145. Y puedo leer 1.4, 1.43 más o menos. Pues aquí yo miré ese valor como 1.45. De ahí sale ese factor. Bueno, una vez que yo tengo todos esos valores, fíjese que tengo que tener la precaución de leer bien todos esos resultados, porque luego lo que yo hago es reemplazar esos valores en esta fórmula de acá. Y obtengo un S sub T del piñón y también puedo calcular el S sub T del engranaje. Para el engranaje, lo único que varía es esto. Todo lo demás es lo mismo, es decir, que yo puedo a esto de acá multiplicarlo por 0.42 y dividirlo, más bien multiplicarlo por 0.33 y dividirlo entre 0.42. Sale menor, siempre el del engranaje sale mayor. Por eso muchas veces es suficiente con calcular el número de esfuerzo flexionante del piñón y colocar para el engranaje un material similar o con leves características, digamos, inferiores. Bien, entonces el esfuerzo en el piñón siempre es mayor que en los engranajes porque el valor de J aumenta, ¿no? Cuando aumenta el número de dientes. Eso se puede ver en la gráfica. Bien, hasta ahí no me daba más información. El enunciado debería decir aquí, debería de ser completo, indicar el material del que será fabricado. Por ejemplo, el piñón, si S sub F es igual a tanto,
K sub R es igual a tanto, y L es igual a 20.000 horas. Creo que eso es lo que me decía. O sea, si yo tengo esos datos, directamente puedo continuar con mi cálculo, pero recién me lo está dando acá, digamos, ¿no? Para completar el diseño, dice, utilizamos un factor de confiabilidad y un factor de seguridad. Y un factor de ciclos de carga, que lo calculo con esto de acá. Bien. Ahora bien, si al problema que acabamos de resolver tiene una confiabilidad del 99% y un factor de seguridad de igual a 1 y una vida estimada de 20.000 horas, entonces me pide que encuentre el S sub T A corregido. Bien, ¿qué hago con esta información? En primer lugar, saco el número de ciclos para el piñón. El número de ciclos para el piñón es C60 por L por NP por NQ es 60 por 20 por 1750. Esto me da 2.1 por 10 a la 9. ¿Pueden verificarlo? Sí, era eso. Para el engranaje es 60 por 20.000. Lo único que varía es su velocidad. Entonces, esto dijimos que era 500. Entonces me da 6 por 10 a la 8. ¿Sí? Entonces Sí. nos vamos a la figura 922. Y dice que cuando N sub C verdad que no. Cuando N sub C es mayor a 10 elevado a la 7, que es lo que normalmente ocurre, yo tengo que encontrar el valor de Y sub N leyendo los valores en la curva superior de la parte que ustedes tienen sombreada. Para valores de 10 a la 7, mayores de 10 a la 7, fíjense que hay un punto prácticamente que cruzan dos curvas, una va hacia arriba y una va hacia abajo, y se forma un área que está sombreada. En las curvas esos valores están sombreados. ¿Lo pueden encontrar? Bien, entonces yo busco el valor en el eje horizontal, el número de ciclos que me dice 2.1 por 10 a la 9. Entonces me ubico en 10 a la 9 y avanzo hacia la derecha 2 líneas más, y ese va a ser 2 por 10 a la 9, y leo en la parte superior. Y voy a leer aproximadamente 0.90 y no sé cuánto pueden leer ustedes, o de lo contrario, directamente encuentro Y sub N del piñón, por ejemplo, reemplazando los valores de N sub C en esta fórmula. 1.3558 por N sub C elevado a la menos 0.0178. ¿Sí se puede encontrar? Bien, entonces de ahí sale Y sub N del piñón
y Y sub n del engranaje. En la misma tabla, disculpe, Inge, salen los dos valores. Claro, lo único que varía es el n sub c, ¿no? En la misma El de gráfica. arriba era el del piñón y el de abajo En era la el misma, en la parte superior. O con la fórmula que les acabo de escribir, Y sub n, pueden calcular ustedes acá. Si dice Y sub n del piñón es 1.3558, 1.3558 por n sub c del piñón elevado a la menos 0,0178. Con esa fórmula pueden calcular, y si quiere calcular el n sub y del engranaje es 1.3558 por n sub del engranaje, n sub cg elevado a la menos 0,0178. Esto puede variar, ¿no? Cuando uno lee en la gráfica puede variar. Vamos a asumir que están bien leídos estos valores. El factor de seguridad me dice que es igual a 1. K sub R de la tabla 9.8. El enunciado me dice que tiene una confiabilidad del 99%. Entonces, entro yo a una confiabilidad del 99%, que quiere decir una falla en 100, el valor de K sub R es igual a 1. Para 0,99 o el 99% es K sub R vale 1. Entonces ya tengo todos los valores y reemplazo simplemente en esta fórmula de acá. El S sub ATP, el número de esfuerzos flexionantes ajustados para el piñón es igual al número de esfuerzo del piñón por K sub R por SF dividido en YNP. Y me da, es levemente superior, me da 32.282. Voy a utilizar este valor. Con este valor de acá, con 32.282, de la figura 9.10, me voy a la figura 9.10, $32.000, y voy a utilizar el grado 1, ahí dice grado 1 y grado 2, entonces 32.000, y voy a intersectar la curva de grado 1 y leo justamente 250. ¿Pueden ver eso? Entonces, aquí entro con 32.000, intersecto acá y aquí dice 250. 250, eso es dureza Brinell. Con esa dureza Brinell me voy a ir con la dureza de 250 al apéndice 3. Aquí tengo, puedo encontrar el material IC 1040 UQT 400 que tiene una dureza de 262, el 1144, el 4150 o el 8650 que está más cercano. Y elegimos este. Entonces el material del cual se debe fabricar el piñón es un IC 8650 OQT 1300, SSUI 113.000, SSUI 122.000. Elongación y todos los demás valores que necesite. Y hago lo mismo para el engranaje. El engranaje, como tiene un valor un poco menor, seguramente le va a dar una dureza un poquito también por debajo. Y el material del cual lo va a fabricar es un poco menos características técnicas, de menores características técnicas. Pero
Por lo general, los engranajes, si vienen en pares, se fabrican con el mismo material. Entonces, al encontrar el material del engranaje, del piñón, es suficiente, salvo que le pida, ¿no? Encuentre el material del cual debe ser fabricado el piñón y el engranaje. Ese es el procedimiento y ahí termina el diseño de engranaje recto. Hay otro procedimiento que se utiliza, el esfuerzo de contacto de los engranajes, que tiene otra fórmula y otros elementos que intervienen en su diseño. Parecidos, pero el procedimiento también necesita hacer unos cálculos. Se calcula, en lugar del número de esfuerzos flexionantes, el número de esfuerzos de contacto y se saca en tabla el material al que le corresponde. De hecho, las tablas que ustedes ven ahí, dice la tabla 9.3, por ejemplo, el número de esfuerzos flexionantes y al lado está el número de esfuerzos de contactos admisibles. Las gráficas también, la 9.11, el número de esfuerzos de contacto admisible. Bien, eso en lo que concierne a los diseños de engranaje. Tienen que hacer ejercicio de los que tienen ahí propuestos y hacer las consultas o dudas que tengan sobre este procedimiento en la siguiente clase para que continuemos avanzando. Respecto a los siguientes capítulos, yo le voy a dar ustedes pueden ver acá, dice, en la teoría dice, estos engranajes, estos engranajes, igual las poleas, las ruedas dentadas, van montadas en un eje y como apoyos llevan rodamiento. Entonces, la próxima clase le doy fecha para que me entreguen el trabajo de investigación sobre lo que es rodamiento, porque es más que todo leer o aprender a manejar un catálogo. Bien, si no hay pregunta, lo dejamos la clase para el día viernes. Ingeniero, una consulta, disculpe. Adelante. Al momento de sacar la dureza de Brinell, ¿siempre asumimos que es grado 1? Sí. En realidad, el fabricante y el diseñador recomienda que para el caso de los ejercicios que vamos a hacer, tanto en el Shigel como en este libro, que utilicemos esa curva. Porque la curva, para la curva grado 2, dice, necesita hacer algunas correcciones. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día viernes. Que tengan buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.